Érase una vez, y no hace mucho de eso, de que los pingüinos dominaban gran parte de la tierra en el mundo de las aves. Casi todas las cosas, y en especial las empresas, se diferenciaban un poco entre sí, no solo en su forma de pensar, sino también en la forma de hacer las cosas. Los pingüinos, que eran los que dominaban este reino, no se diferenciaban mucho porque vestían iguales, hacían las cosas iguales y actuaban de manera igual. En este reino habían dos vertientes, que era la de los obreros, donde estaban las aves talentosas, coloridas, provenientes de todos los confines del planeta. En este gran reino, para que un obrero pudiera alcanzar un puesto, tenía que recibir un adiestramiento que le permitiera parecerse lo más posible a un pingüino, tanto en su forma de vestir, como en su forma de actuar y su forma de pensar. Un día, los pingüinos de mayor conocimiento deciden recorrer otros países, donde allí conocen aves distintas que, aún no siendo pingüinos, poseían unas características excelentes para manejar las empresas. Pedro era un ave muy talentosa que manejaba con facilidad todo lo relacionado a la gerencia. Pedro, el pavo real, se cuidaba de no ser ostentoso, pues de vez en cuando levantaba una que otra de sus plumas, pero era para impresionar a los pingüinos. Él quería ganarse la confianza para que ellos pudieran aceptarlo en su reino. Es ahí cuando Pedro se pregunta, ¿pero por qué yo tengo que cambiar mi forma de ser para que ustedes me acepten? Y sus amigos de Pingüinolandia le responden, pues aquí las cosas son así. De igual situación en que se encontraba Pedro, existían otras aves que fueron contratadas, tratando de copiar la modalidad y el pensamiento de los pingüinos, cosas que nunca lograron. Estas aves se dieron cuenta que los pingüinos marcaban su territorio, que predominaba en este país la ley del más fuerte y arraigaban aquellas aves que intentaban introducirse en su clan sin su permiso o consentimiento. Los pingüinos eran partidarios de la diversidad, pero al mismo tiempo se contradecían por las acciones que ellos empleaban. A medida que iban pasando los días, se iban presentando problemáticas que no se podían resolver, y las aves exóticas trataron de emplear nuevas estrategias para ver de qué manera podían encajar en este país. Las estrategias que fueron empleando día a día molestaban más a los empleados y a los jefes de ese país, rechazando y desaprobando sus ideas y sus acciones. En este momento las aves vuelven a recapacitar y se dan cuenta que el reino de los pingüinos está caracterizado por una cultura arraigada y por una política muy rigurosa, que solamente se concentra el pensamiento de estas aves, y que ellos no podían introducir sus pensamientos y su cultura en una cultura tan fuerte y tan concreta como la anterior. Por esta situación, las aves exóticas tienen que emigrar hacia otro país denominado el país de las oportunidades. Este país, los empleados y los jefes tenían un punto clave. ¿Cuál era el punto clave de estas personas? Que todo el mundo era igual, que no iban a estar en el país pendiente a que tenían que ser algo que no eran y que no querían, que tenían confianza y lealtad en sus pensamientos, se querían como eran y trabajaban con un propósito: luchar por sus ideas que eran empleadas en día a día para el mejoramiento de la empresa. Todos los empleados se llevaban bien con sus superiores. ¿Por qué? Porque los superiores adquirían puestos por su trabajo, por su capacidad, por su inteligencia, por su empoderamiento, por su liderazgo. Y no eran escogidos simplemente porque yo me ponía un traje y el traje me quedaba bonito. El país de las oportunidades, como su nombre lo dice, le brindaban oportunidades a todas las aves. En
todo lo relacionado y en todo lo que se debatió en el cuento del pavo real, en el reino de los pingüinos, pude apreciar que Pedro era un pavo muy talentoso, muy ingenioso, muy colorido, y le gustaba darse a ver, darse a mostrar. O sea, a él le gustaba enseñar su cola porque tenía muchos colores. En esta parte tenemos que aceptar la forma de cada quien. Ahora bien, Pedro no quería aceptar ser como los pingüinos, a él no le gustaba esa parte, pero sí él quería darse a ver que él era talentoso, que él podía manejar una actividad gerencial sin ningún problema. Entonces, a los pingüinos no les gustaba esa parte. Ellos querían ser mandones como siempre han sido y dominar su reino como siempre lo habían hecho. Entonces, hay veces que hay que ser intelectual, hay que cambiar, hay que tener la parte esencial de darle a los demás, ser diferente, o sea, aceptar su forma de ser como son. Todos tenemos que aceptarnos tal y como somos, con nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar y nuestra forma de actuar. Ninguna persona puede influenciar en nosotros para cambiar nuestro intelectual. Todas somos diferentes, pero todas tenemos nuestros valores. En sí, hay que ser flexible al cambio, hay que tener ideas para crecer, tener nuevas metas para alcanzar y siempre ser positivo, teniendo siempre algo en que apoyarse. Podemos llegar muy lejos, trazarnos metas y luchar por lograrla, siempre recordando que somos personas únicas, diferentes, pero con valores esenciales que ninguna otra puede cambiar en nosotros. Así que todos tenemos que valorarnos y sinceramente tenemos que ser positivos y estar flexibles siempre al cambio. En la obra se pueden visualizar dos figuras importantes: los pingüinos y las demás aves. Los pingüinos representan el estereotipo que deben seguir todos, mientras que las demás aves hacen referencia a una realidad innegable en todos los grupos sociales: la diversidad. En la obra se observa cómo la intransigencia de los pingüinos de negarse a aceptar las diferencias de los demás resulta ser una limitante para explotar el potencial que contienen las demás aves, y para estas últimas es frustrante al no ser aceptadas tal cual son, a pesar de su eficiencia y eficacia en sus deberes. Pero estas exigencias y acciones de los pingüinos se resumen en una sola razón: el miedo. Ellos tienen miedo a lo desconocido y prefieren aferrarse a ese modo de hacer las cosas que siempre han tenido, porque hasta el momento es lo que les ha estado dando resultado. Pero en la realidad, las empresas, de tomar este tipo de medidas, correrían el gran riesgo de caer en algún momento, porque es que nuestras sociedades están en constante cambio, y para poder nosotros enfrentar esos cambios y satisfacer las exigencias que se van creando día a día, se necesita la innovación. Pero para poder innovar hay que salir de la zona de confort y aventurarse a lo desconocido. Y esto es posible si podemos aceptar la diversidad. La diversidad se trata de abarcar diferentes tipos de personas que representan cosas, generaciones, culturas, pensamientos e ideas. La diversidad para las empresas trae un sinnúmero de beneficios que las puede guiar hacia el éxito, como promover la individualidad y reconocer que cada uno puede aportar ideas y soluciones diferentes, además que aumenta la creatividad, apoya la resolución de problemas y crea la fomentación del desarrollo y crecimiento personal.